conversando sobre este tema con nuestro invitado, el señor Félix Arellano. Él es internacionalista. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, señor Félix, son muchos los sucesos recientes que han habido en torno a este diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, respuestas también de Estados Unidos y lo que es la intermediación que se quiere lograr mediante la UNASUR y también los países de la CELAC interviniendo en propiciar lo que es el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. Pero quiero preguntarle, ¿cuál es la importancia, que también es la misma pregunta que le hacemos a la audiencia, de propiciar y de reactivar estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela que han tenido tanta tensión durante tantos años? Sí, mira, yo creo que el tema es muy importante, lo podemos ver si nos paseamos por toda América Latina y podemos encontrar como en este momento la señora Michelle Bachelet está preparando un gran programa de cooperación técnica, científica, tecnológica, de investigación con los Estados Unidos. Y en la misma tarea está la señora Dilma Rousseff, que tiene preparada y la anunció desde la segunda toma de posesión, una visita a los Estados Unidos. Su nuevo canciller era el embajador de Brasil en los Estados Unidos, y también Brasil quiere fortalecer los lazos en planos muy importantes para el desarrollo y el progreso, como es la investigación, la ciencia y la tecnología. Mira, si hacemos un inventario en este momento, el país más conflictuado con los Estados Unidos es Venezuela. Ha tenido una política sistemática de ataque a los Estados Unidos. En este momento se siente atacado, pero no debemos olvidar que buena parte de la expulsión de funcionarios diplomáticos, la llamada de embajadores, la ruptura de relaciones fueron propiciadas por Venezuela. Pareciera que Estados Unidos se constituye en un comodín para el proceso bolivariano, un poco por el tema con los radicales. Yo creo que esto es muy lamentable para las dos partes. Creo que es muy importante establecer una relación seria. Creo que pocas oportunidades se ha tenido tan buena coyuntura en Estados Unidos como es el gobierno del señor Obama, quien ha demostrado fehacientemente, ya está de salida, su preocupación por los principios del derecho internacional, por los órganos multilaterales, y eso lo están aprovechando varios países de la región. Sería muy largo si me pusiera a detallar el caso de Costa Rica, por ejemplo. Entonces yo creo que es importante establecer el diálogo, pero la señal que da el gobierno de Venezuela cuando asume esta vía es una señal de confusión. Si Venezuela ha seguido a Cuba en tantos hechos, en tantos elementos que no parecieran los más adecuados, pues sí debería seguir a Cuba en este momento, en cómo está manejando Cuba la relación con Estados Unidos. Precisamente eso quería ir, definitivamente lo que es este reciente también reencuentro entre Cuba y Estados Unidos puede haber sido motivación de este acercamiento del presidente Nicolás Maduro de Venezuela a mejorar las relaciones con Estados Unidos. Bueno, el hecho de que Cuba y Estados Unidos ni siquiera han avanzado 2 líneas y ya se mueve la gente. Hemos podido leer el día de ayer cómo hay una lista de parlamentarios, de diputados y senadores norteamericanos interesados en visitar la isla. Eso significa el camino a inversionistas, el camino a una relación más estrecha. Bueno, yo creo que Venezuela no da una señal de un deseo cierto, responsable, de restablecer diálogo con Estados Unidos cuando toma el camino de UNASUR. Lo que debería hacer Venezuela es más o menos lo que hizo Cuba, es crear una comisión nacional plural, de muy diversificada composición, donde estén funcionarios del gobierno, de la Asamblea Nacional, de la investigación, de las universidades, del sector sindical, y se sienten en una gran mesa de diálogo con los Estados Unidos. Creo que hay diversidad de temas. Creo que todo el tema de los derechos humanos, ayer hablaba la fiscal o las autoridades nacionales sobre individuos que son solicitados por el gobierno de Venezuela y que se encuentran en territorio norteamericano. Bueno, esos son temas de la agenda. Así como la agenda entre Cuba y Estados Unidos no es ninguna agenda fácil. Está el tema de la inmigración, está el tema del bloqueo. Hay una cantidad de puntos difíciles, pero también hay puntos interesantes de coincidencia. Venezuela tendría, al igual que toda América Latina, mucho que hacer en educación, en investigación, en cultura, en desarrollo tecnológico y tocar además los temas políticos sensibles. El otro escenario que tendría Venezuela para manejar esta temática, sobre todo por el enorme peso de los derechos humanos en el debate, sería el caso de la OEA, donde tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo el sistema
interamericano de derechos humanos dentro de la OEA. Pero también en ese escenario el gobierno de Venezuela ha demostrado sistemáticamente un rechazo persistente, no ha dejado entrar al territorio nacional a la Comisión Interamericana y se ha retirado del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Todas estas señales son preocupantes, lo ha alertado las Naciones Unidas, varios grupos de las Naciones Unidas han alertado sobre el tema de los derechos humanos, por eso yo creo que si la CELAC va a tratar el tema de Venezuela, debería tratarse con mucho equilibrio, porque yo creo que el gobierno de Venezuela tiene que rectificar. ¿Cómo puede influir esta intermediación de la UNASUR, de la CELAC, en este diálogo entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Cuál puede ser esa, digamos, esas vertientes, lo que ocurra y la reacción de Estados Unidos? Ya vemos que reaccionaron diciendo que UNASUR nunca ha contactado a Estados Unidos para ser intermediario en este diálogo. Sin embargo, Samper considera que es positivo que ya Estados Unidos reconozca que debe existir el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, yo creo que Estados Unidos nunca ha negado que debe existir el diálogo. Al hecho está de que nunca expulsó funcionarios a primera, siempre reaccionó, según la Convención de Viena, a las reacciones que tenía Venezuela. Entonces yo creo que el apoyo de América Latina debería conllevar una revisión de Venezuela, de su orientación y de su política exterior. Yo creo que es necesario más prudencia, es fundamental, y en todos estos años del proceso bolivariano no se ha logrado, que se elimine la diplomacia del micrófono. No es conveniente el insulto permanente, el insulto sistemático, eso supuestamente atrae titulares, pero está generando las consecuencias que está viviendo el país, que es que hay muy baja credibilidad en Venezuela, hay un progresivo aislamiento de Venezuela en el contexto internacional y para eso se necesita un cambio. Es un cambio en la postura de la política exterior y de la actuación internacional, pero es también un cambio en el modelo interno. Ya había alertado cuando hubo el apoyo de cancilleres de UNASUR al diálogo en Venezuela, ya algunos de estos gobiernos habían alertado sobre el mal camino que lleva la política económica que conduce a los problemas que se están viviendo. Si se destruye la economía, tiene que haber desabastecimiento y la hiperinflación es un síntoma inexorable de esa política. Entonces yo creo que llegaron momentos de reflexión, el país lo pide la comunidad internacional, tanto en el tema de los derechos humanos como en el tema de la política macroeconómica. Sin embargo, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela a nivel comercial continúan. ¿Cómo se balancea esta tensión diplomática, esta tensión en relaciones directas con una relación comercial estable? Simplemente tenemos cifras manejadas por el Census Bureau de Estados Unidos, últimas estadísticas que advierten un descenso de 10,63% en lo que es la balanza comercial entre Venezuela y Estados Unidos comparando los semestres de 2014 y 2013. No hablamos de un descenso, digamos, tan radical en comparación con las acciones que han ocurrido. Entonces, ¿por qué si hay problemas, digamos, diplomáticos o de relaciones entre ambos países, no los hay comerciales? Bueno, yo creo que eso fue una postura inteligente. Observo que los dos países, creo que en particular de Estados Unidos, porque con haber parado la compra de petróleo hubiera agravado aún más la situación en Venezuela y de las relaciones en general. Yo creo que ese es un tema en el que hay mucho que dialogar y mucho que construir si se pusiera en una agenda, si el gobierno de Venezuela conformara una comisión de diálogo de carácter plural, con funcionarios públicos, la asamblea, partidos políticos, universidades, y convocar a un diálogo. Estoy absolutamente seguro que una comisión presentada con esa composición generaría un gran interés y pondría al gobierno de los Estados Unidos en una situación de decisión inmediata, porque eso es lo que ellos están pidiendo. En una comisión de esa naturaleza, en un diálogo político serio y responsable, el tema económico es muy importante porque Venezuela tiene que trabajar con Estados Unidos. El hecho de que Estados Unidos quiere reducir sistemáticamente sus importaciones de petróleo. Esa ha sido una política en la que han trabajado exitosamente. Ya tienen un sistema de abastecimiento de petróleo nacional que les facilita ir reduciendo la dependencia en importaciones. Ese es un tema muy sensible para Venezuela. El otro tema que obviamente es sensible y que Venezuela tiene que hacer cambios, tiene que ver con la inversión. En la medida que no se le facilita la inversión extranjera, su permanencia en Venezuela, se les impide la remisión de remesas, la recapitalización de capital. En la medida que hay trabas al funcionamiento de
la inversión, pues el país pierde. Y lo estamos sintiendo. Tenemos un país con dotación de factores, con condiciones y recursos humanos de calidad, pero no hay capital. Hay un problema de inversión. El hecho de que el precio del petróleo caiga va a obligar al gobierno de Venezuela a recurrir a la banca internacional. Eso pareciera ya inexorable, y allí la buena relación y el buen diálogo con Estados Unidos es clave por el papel que juega los Estados Unidos tanto en la banca internacional como en los organismos financieros multilaterales, ejemplo el Fondo Monetario. ¿Qué se espera entre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela si no se logra, digamos, un diálogo inmediato? Mira, yo creo que la tendencia es al deterioro. La tendencia es al deterioro porque Estados Unidos va a comprar cada vez menos petróleo venezolano. Además hay petróleos en el mercado en competencia, México, países árabes, etcétera. De tal manera está el autoabastecimiento norteamericano, que es el gran tema. Yo creo que es indispensable disminuir la crítica, disminuir la agresividad en el discurso, llamar a la prudencia y al diálogo. Venezuela tiene las posibilidades de lograrlo. Si el gobierno de Venezuela nombra lo más pronto posible una Comisión Nacional para el Diálogo, estoy seguro que esto permitirá ver temas políticos delicados, derechos humanos, personas que se solicitan para su investigación, pero también el tema económico, tecnológico y de las inversiones. ¿Considera usted que de lograrse esta reactivación del diálogo entre Estados Unidos y Venezuela y mejorarse, por supuesto, las condiciones, esto pueda ayudar a una mayor apertura económica entre ambos países, que las relaciones comerciales mejoren, aumenten? Absolutamente. Pero si continuaría ese autoabastecimiento de Estados Unidos y continúan las relaciones comerciales con otros países, ¿qué garantiza que mejoren con Venezuela? Pero es que precisamente eso es lo que hay que poner en la mesa, porque es que el petróleo podríamos dejar de venderlo crudo y venderlo realmente transformado. Podríamos lograr apoyo de inversión para que nuestra petroquímica se fortalezca y se consolide, para que ya nos olvidemos del petróleo en barriles y empecemos a exportar con mayor valor agregado. Ese mayor valor agregado no solo lo pide Estados Unidos, lo pide todo el mercado internacional, pero eso exige inversiones cuantiosas y que haya seguridad jurídica. Un elemento fundamental es el cambio en el modelo económico. Yo creo que el gobierno lo debe estar considerando. Está todo el tema de la política cambiaria, pero está todo el tema de la seguridad jurídica. El hecho de que aún se mantenga el fantasma de expropiaciones, invasiones, no facilita para nada la relación con ningún país. Porque veamos que también con América Latina hay problemas serios en materia comercial. El tema de la deuda es un fantasma que está azotando a Venezuela, la deuda con Colombia, con Brasil, con Panamá y un largo etcétera. Sin embargo, también salió en la prensa publicado que se está cumpliendo con los compromisos de deuda externa. ¿Cuál es cómo vislumbra el hecho de que se esté dando, por supuesto, cumplimiento a estos compromisos? Que se dé cumplimiento es una buena señal. El problema es la magnitud de la deuda. Lo que se está haciendo referencia particularmente en esos artículos es el hecho que los bonos de Venezuela ya exigen pago de intereses prontamente. Y para ese pago de intereses parece que el capital no es suficiente. Yo creo que si el gobierno empezara a dar señales de cambio, desaparecería el fantasma del default. Yo creo que hay una experiencia histórica de pago, que es un elemento a favor de Venezuela, pero lo que ocurre es que el modelo se está deteriorando sensiblemente y la reducción del precio del petróleo ha agravado la situación nacional. ¿Qué se tiene que hacer en esto? No se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. La estrategia de lograr menos petróleo en el mercado para que suba el precio no la acompañan los poderosos países árabes. Entonces lo importante es el cambio del modelo y el cambio en el discurso. Muchísimas gracias.